Buenos días, yo soy Luis Alberto Mendoza, trabajo para Pronatura Sur y pues les vine a presentar parte de la experiencia que tuvimos en el tema de monitoreo forestal en el marco del proyecto Forest 2020 con Ecométrica. Y bueno, ayer Felicia compartió un poco sobre las líneas de acción principales que tenía Pronatura dentro del proyecto. Entonces, una de ellas era la mejora de flujos de información entre el nivel nacional, estatal, anidación y coordinación del sistema de monitoreo, reporte, verificación a nivel estatal. Esta parte la trabajó un poco Miguel Muñoz, por acá anda. Sí, con el estado de Chiapas en los temas de capacitación de datos de actividad, factores de emisión, inventarios. Y luego estaba otro otro tema grande que era la recolección de información de campo para los mapas que se construyeron de cobertura vegetal y de cambios que trabajó el Ecosur, la IGE, coordinado por el doctor Castillo. Y un tema más que tenía que ver con el tema de la palma de aceite, que es algo que seguramente más adelante se va a presentar un poco más. Y bueno, nosotros nos centramos en este punto que tenía que ver con la colecta de información y justamente es lo que les voy a comentar este proceso que llevamos. Bueno, el área en el que trabajamos fue esta parte de Chiapas, es parte de la Sierra Madre, la costa, ¿no? Y bueno, es un área bastante compleja social y ambientalmente, ¿no? Porque tenemos en la parte baja, en la costa, pues manglar, popal, tular, ¿no? Y usos como plantaciones de palma de aceite, agricultura, ganadería, y subiendo un poco más hacia la sierra ya hay vegetaciones de selvas medianas, altas, pino, encino y el mesófilo que está en la parte alta. Y esta zona también cubre una parte de la Reserva del Triunfo, ¿no? Y se eligió esta zona, esta área, principalmente porque ahí Pronatura tenía mayor incidencia y mayores trabajos, entonces había como mayor facilidad de trabajar con las comunidades y se delimitó, la forma de la delimitación del área fue bajo un enfoque de cuencas. Esta parte abarca el río Coapa y acá hay otros ríos grandes. Estos puntos que se ven acá, los puntos amarillos, son sitios donde se levantó información de campo, ¿no? Entonces, tenemos toda, digamos, la línea base de información de campo de todos estos sitios en amarillo. Son aproximadamente 200 puntos. Y estrictamente no es un trabajo de monitoreo aún, porque solamente es, digamos, la línea base, ¿no? Tendríamos que regresar a hacer las mediciones para que esto pudiera hacerse un monitoreo como tal, ¿no? Y bueno, teníamos dos retos grandes, importantes. Por un lado teníamos el tema de trabajar con los monitores y del otro lado teníamos el reto de trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tenemos como 4 momentos o 5 momentos importantes con los monitores. Y el primero, pues, consistió en integrar un grupo de hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes oficios, intereses, y les planteamos la necesidad que teníamos en el proyecto de hacer colectas de información de vegetación principalmente. Después tuvimos un par de reuniones con todos los invitados para definir intereses, algunos en común. Pues la mayoría de estos monitores se dedican principalmente al tema de turismo, son cafeticultores y entonces, bueno, y durante muchos años había trabajado con ellos en temas de monitoreo, pero de aves, ¿no? Entonces, ellos, la mayoría estuvo interesado en participar, principalmente porque se les ofrecía
capacitación en el uso de algunos instrumentos que a ellos les podían servir para desarrollar otras actividades, principalmente para turismo, ¿no? Como el tema del uso del GPS, de las brújulas y identificación de especies vegetales. Entonces se establecieron necesidades compartidas, hubo un proceso de capacitación para el uso de estos instrumentos, pero también para el llenado de los formularios que nos compartió el Ecosur, que tenían que llenarse. Bueno, nos compartieron protocolos y el formulario, ¿no? Y estos formularios tienen en consideración mucho de los criterios que también tiene los inventarios el Inventario Nacional Forestal y también otros inventarios oficiales y muy conocidos. Después del proceso de capacitación, pues hubo un proceso de evaluación, ¿no? En el que ya llevábamos a los monitores a hacer algunos ejercicios, algunas prácticas, y siempre con el acompañamiento técnico. Y bueno, finalmente en este proceso de evaluación, en este punto ya habían quedado solamente como 15 interesados, ¿no? Esto sirvió más bien funcionó como un filtro, y ya en el proceso de evaluación, pues prácticamente todos reunieron las características, los requisitos mínimos para poder hacer este trabajo, pues eran los que estaban interesados y tenían prácticas y experiencias con el tema de monitoreo, ¿no? Y bueno, finalmente ya pues se inició el trabajo de levantamiento de información. Los datos que se levantaban en campo era información de diámetros, alturas, especies, número de individuos y otras características como inclinación del relieve, profundidad del suelo, ¿no? Entonces se medían cada árbol del sitio y se llevaba un registro. Pero como teníamos que tener la certeza de que estábamos identificando con claridad el tipo de vegetación en la zona, entonces se hacían colectas y se llevaban a una persona para que las determinara, ¿no? Y entonces con esa relación de especies ya determinadas, podríamos tener mayor certeza del tipo de vegetación que estábamos identificando en campo, ¿no? Y bueno, la otra parte que también teníamos que trabajar era, pues, cómo entonces convencíamos a las comunidades a que nos permitieran trabajar, ¿no? en los sitios. Y bueno, lo primero que hicimos fue justamente identificar autoridades, comunidades, poseedores de la tierra, de los sitios que nos interesaba colectar. Después se hizo un reconocimiento con las comunidades de esos sitios. En unos casos sí nos permitieron hacer los trabajos, en otros por conflictos que de por sí ya tienen mucho tiempo que tienen principalmente con organizaciones civiles, no nos permitieron trabajar. Y luego los monitores iban acompañados por algún representante de la comunidad a los sitios de colecta para verificar las actividades que estaban realizando en el sitio. Y como parte del producto que se les ofrecía, era justamente este mapa de la cobertura o de tipos de suelos y vegetación de los sitios, como una herramienta para planeación o organizar las actividades que desarrollaban en la comunidad. Bueno, esto también nos representó retos y oportunidades, ¿no? Dentro de los retos era justamente transmitir adecuadamente a las comunidades, a los monitores, el interés del levantamiento, ¿no? Para qué lo necesitábamos y que no iba a ser un trabajo que buscaba afectar sus intereses, ¿no? También dejar claro que no somos como programas de gobierno, porque algunos sitios ya identifican, o más bien llega alguien a presentarles algún interés por trabajar con ellos y te dicen, pues sí, pero ¿cuánto nos van a dar? ¿Qué programa va a ser? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese era un reto, explicarles, pues no somos programas de gobierno, no les vamos a dar dinero ni nada de eso, ¿no? Hubo una comunidad que nos pedía construirles cabañas y un centro ecoturístico y cosas de ese tipo, y pues no, ¿verdad? No habían los medios.
Y bueno, pues otro reto fue justamente la formación de las capacidades locales, ¿no? Aunque ellos tenían experiencia anteriormente en el monitoreo, sí fue un reto como explicarles desde cero otra vez el uso de muchas herramientas que lo aprendieron también. Y bueno, esto que les decía, la desconfianza de las comunidades para participar en estas actividades, ¿no? Porque hay mucha desinformación y algunos, no sé qué argumentos o elementos tengan, pero comentaban que, no, pues ustedes vienen a sacar información y es que nos van a quitar las tierras o cosas de ese tipo, ¿no? O pues quieren abrir una mina o cosas de ese tipo. Entonces sí había mucha desconfianza, pero pues también encontramos algunas oportunidades, ¿no? Y dentro de esas es que establecimos más o menos ya una red de jóvenes, hombres y mujeres, que podrían funcionar muy bien como monitores comunitarios, y hay unas comunidades con mucha disposición a participar, y la probabilidad de continuar de estas actividades es mayor porque se incluye la participación de gente local, ¿no? El reto, digamos, ahí sería el financiamiento o dónde consiguen los recursos, al menos para tener al equipo monitor trabajando, ¿no? Porque a ellos se les apoyaba con un jornal por día, o sea, día de trabajo. Y bueno, el conocimiento local provee beneficios en cuanto al tiempo y costos para acceder a los diferentes sitios de levantamiento de información, ¿no? O sea, como son gentes locales, como que se optimizan los recursos y los tiempos, porque como se conocen muchísimo, bueno, y estos monitores, la mayoría pertenece al grupo, a una cooperativa de cafeticultores, entonces están en contacto frecuente con la mayoría de la población en esa zona. Y bueno, como ya comenté, este proceso de monitoreo de vegetación o levantamiento de información de vegetación mejoró el conocimiento del entorno y pensamos que contribuyó a plasmar la importancia de proteger los recursos naturales y los datos colectados, que justamente fueron para apoyar el trabajo de la clasificación de vegetación, para validar esos mapas. Y bueno, esto es parte de lo que ya les explicaba, ¿no? Son imágenes estas de las reuniones que teníamos previas a iniciar el trabajo. Este es en el proceso de capacitación, en las prácticas, ¿no? Las colectas de los árboles. Y bueno, esta es la zona de trabajo que finalmente se tradujo en este mapa que ya el doctor creo que lo compartió ayer. Es un mapa de la zona de estudio. Y bueno, es donde mayor sentido los monitores y las comunidades le ven al trabajo que ya hicimos, ¿no? De la colecta. Porque entonces ya tienen una herramienta que podría ayudarles a orientar las actividades que realizan en su territorio. Bueno, esta es una aplicación que administra el Ecosur, que son las áreas ventanas del proyecto, que está esta Sierra Costa, el Ocote, la parte de Marqués de Comillas, y pues estos puntos en azul son los datos de campo, ¿no? A cada punto está asociada una base de datos y fotografías del sitio. Y bueno, básicamente esa fue la actividad que realizamos en el trabajo de la colecta de información. Muchas gracias, Luis. Abro el micrófono al público si alguien tiene preguntas, aportes. Luis, entiendo que una vez que terminaron la colecta de datos, también organizaron cursos de QGIS y algo relacionado con los sistemas de información geográfico. Y también ahí se validaron los mapas, ¿no? Sí, bueno, no hicimos un curso como de SIC, más bien fue un curso para presentar parte de los resultados de este trabajo de campo que eran los mapas, y pues con la experiencia que la gente tiene del sitio,
sirvió como para validar el mapa, hubieron observaciones, ¿no?, que las hacían sobre el mapa, y pues básicamente esa fue la actividad, ¿no? Sí, sobre lo que vi en la cuenca, en el territorio, hay distintos, desde nivel altitudinal mayor hasta la costa con el manglar, hay distintos cultivos, digamos, y enfoques. Parte de la problemática de toda esa zona del estado de Chiapas es la baja ya de los niveles freáticos, ¿no? Ya no hay mucha, ya tienen problemas y se manifiesta no solo en las comunidades, se manifiesta con productores o organizaciones de productores que están conscientes, que a veces reclaman, se reúnen, pero cuando se les da la indicación que pueden consultar a centros públicos de investigación como Ecosur, pues se hacen para atrás porque saben que es un servicio que tienen que pagar si quisieran hacer o mejorar la estructura. Veo entonces que se trabaja solo con comunidades, ejidos, no con particulares, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta para Luis? Bueno, si no, yo lo que puedo retomar, y tal vez alguno de ustedes quiere complementarlo dentro de las 3 presentaciones que tuvimos, es que existe este reto de la continuidad de pasar del levantamiento de datos, del simple levantamiento de datos por un proyecto, por un financiamiento temporal, a tener realmente un grupo de monitores comunitarios constituidos. Y como nos platicaba Elsa, más allá del financiamiento, pues tenemos las cuestiones aspiracionales, de migración, de contexto, y puede ser hasta en otras situaciones de violencia. Como nos decía Luis, muchas comunidades, sobre todo en Chiapas, tienen este miedo al despojo de los recursos naturales, al desconocimiento. Por eso se trabaja pues con grupos ya conocidos, con cierto historial con las organizaciones, con CONAMP, pero no es fácil iniciar de cero. Entonces, como nos presentaba esta retroalimentación de la información, esta transparencia de para qué uso tus datos, pues es una herramienta clave para que las comunidades empiecen a tener confianza de que no estás ahí invadiendo territorios o sacando información para después hacer un uso que no está de acuerdo con las comunidades. Esos puntos puedo retomar y me gustaría hacer una pregunta última a Elsa, a Paola y a Luis. Si existieran sobre la mesa todas estas condiciones ideales de contar con un grupo de monitores capacitado, con cierta consistencia, que pueda reportar los datos con la calidad necesaria para instituciones de gobierno, si ya estuviera ahí ese ideal, ¿qué ven que sería el paso siguiente? ¿Cómo sería el paso más allá si existiera este monitoreo comunitario que se está buscando en el ideal? Pero ¿cuál ven que sería el futuro y la ventana de oportunidad si existieran las condiciones? Si alguno quisiera responderme. Pues no sé. Pues es que yo, sí, quién sabe. No, mira, yo creo que esa debería de ser la plataforma, desde mi punto de vista, la plataforma para poder generar los procesos de desarrollo que desde la comunidad realmente quisieran tener, ¿no? Entonces, nosotros tenemos experiencias con algunas comunidades que tenemos trabajando ya de muchísimos años, en donde algunas nosotros las retomamos, otras ya venían ya con esos procesos, pero obviamente creo que al final la claridad de a dónde quieren llegar las comunidades con su territorio es la mejor manera, o debería de ser la plataforma para el desarrollo de ellas y también para la implementación de políticas públicas. O sea, lo ideal para mí sería que una comunidad diga, pues Sembrando Vida está bien, pero a mí no me conviene. Por esto. O sea, ¿sí me explicó? Que de hecho, por ejemplo, un ejido en Marqués de Comillas, La Corona, ellos hace poco platiqué con ellos y ellos decían, ellos no van a agarrar Sembrando Vida. Dice, porque nuestro territorio, nuestra área,
forestal ya está delimitada y ya no podemos deforestar más. Y el área que tenemos abierta la tienen para ganadería. Y obviamente al hacer sumas y restas, pues a ellos no les conviene Sembrando Vida. Ellos prefieren ser ganaderos porque es mejor ser ganaderos que tener un programa de apoyo que no sabemos cuántos años, o sea, ¿sí me explico? Entonces, para mí ese grado de toma de decisión es de una comunidad o de un grupo que ya sabe qué quiere, que analiza y que él dice, pues esta sí porque sí me conviene, pero esta no porque no me conviene, ¿no? Entonces me parece que debería de ser la plataforma para la toma de decisión de las comunidades y para que ellos decidan qué políticas públicas, qué programas, qué quieren impulsar, pero en base a su territorio, al conocimiento de él. Por eso para mí el monitoreo debe de ser para compartir, ¿no? Ellos nos deben de compartir su conocimiento, pero para mí lo más importante es que ellos conozcan su territorio. Porque si nosotros nos llevamos la información, que es lo que pasa normalmente, pues obviamente los deja sin información a ellos. Entonces ellos, o sea, lo que decíamos, ¿no? ¿Y dónde está tu ordenamiento? O se lo quedó el comisario de Ejidal, ¿no? Lo que comentaba Paola. Eso pasa también. O sea, el comisario de Ejidal y si el comisariado ya no está o salió, qué sé yo, se perdió todo. Entonces, para mí lo ideal deberíamos de partir de ahí, como organizaciones, como la parte política, la parte de desarrollo, y creo que eso ayudaría mucho a la cuestión de la parte de minimizar cambios de uso de suelos, o sea, muchísimas cosas creo, pero para mí debe ser la base. Bueno, entonces nos queda el reto como organizaciones, como gobierno, como sociedad de fortalecer el monitoreo comunitario para la buena gobernanza y el manejo de los bosques y del territorio, como nos comenta Elsa, no solamente para la toma de datos, sino esto va mucho más allá de la mejora de los datos de campo, sino a una gobernanza territorial que puede ser en beneficio de los bosques, de las selvas y de los procesos productivos en el territorio. Con eso concluiría. Si alguien tiene algún punto más que destacar. Por ahí hay 2 manos. Y brevemente para poder cerrar y estar en tiempo, y gracias. Buenos días. Esta es una pregunta para Elsa. En tu presentación vi un concepto que también lo vi en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el artículo 8, tiene que ver con equidad territorial. ¿Qué deberíamos entender por equidad territorial? En lo personal sí me suena un poco utópico, conociendo el contexto, y cómo transitaríamos hacia la equidad territorial. Bueno, yo tampoco no sé mucho qué significa, pero mi interpretación sería que es como el derecho de territorio, ¿no? Y hablaba un poco en el aspecto de que normalmente quien tiene en uso y derecho de la tierra son los ejidatarios, y normalmente siempre son los hombres. Entonces ahí dejas fuera jóvenes, avecindados, bueno, lo comentábamos el lunes, ¿no? En otra reunión, dejas fuera jóvenes, mujeres, avecindados, y bueno, y hasta en esa misma reunión se hablaba hasta de los derechos de los niños, ¿no? O sea, como en un rollo de que es una generación que vas a dejar ya más bien sin recursos de uso. Entonces, para mí este concepto viene como en la cuestión de que todos tenemos, digo, no, me incluyo en el aspecto urbano, tenemos derecho a tener un buen territorio. Entonces, en las comunidades el derecho de territorio tendría que ser que no nada más es tu derecho porque eres el dueño, sino al final estamos en un contexto de territorio de comunidad donde todos podemos o podríamos hacer algo en la participación para un mejor manejo, ¿no? O un mejor manejo de territorio y obviamente una cuestión de derecho de uso más adelante. Yo lo interpreto así, no sé. ¿Puede ser utópico? Sí. ¿Qué se debería de hacer? Obviamente abrir participación. De verdad, o sea, yo insisto mucho, no porque sea mujer, sino de verdad, nosotros de hecho la persona que lleva el tema de género en AMBIO es un hombre. Y de verdad que
Hemos hecho mucho trabajo en los últimos años para incluir a las mujeres. Hemos buscado los espacios más propicios para participación de ellas. No las llevamos a las casas ejidales porque ahí nunca van a participar. Tenemos que llevarlas a los espacios de ellos. Hemos trabajado con niños. O sea, estamos tratando de que en las diferentes personas que están dentro de la comunidad opinen sobre su territorio, ¿no? Y también comenten qué es lo que ellos quisieran hacer. Entonces, pues los niños, porque obviamente es el cambio generacional, ¿no? Las mujeres porque han estado siempre relegadas, los jóvenes porque son avecinados y no tienen derecho. Entonces, de repente lo que sí se vuelve utópico es que los que toman derechos, pues los que tienen derechos, tomen decisiones y luego que esas decisiones solamente sean de una manera unilateral sin ver contextos generales. Entonces, yo creo que abrir participación, y para mí es muy importante que uno reconozca que esos derechos están realmente limitados, porque si no reconoces que están limitados, pues entonces no vas a poder actuar en consecuencia. Sí, parte de las ideas de planeación territorial no conozco, que algunos programas de la Secretaría los toman, ¿verdad? Y en unas convocatorias dicen que aquel que vaya a trabajar en estas cuestiones territoriales, donde hace diagnóstico y todo lo que ya comentaron los compañeros con anterioridad, debe tener el técnico o el experto, 5 comunidades o 5 entidades trabajando. Es decir, nuevamente volvemos a esquemas de cuánta gente debe se atender. Y viene la parte de extensionismo, que es conocimiento de cómo apoyamos procesos agrícolas pecuarios. Y en este sentido, lo decía muy bien Elsa, tenemos que estar por lo menos en una semana con las comunidades. Y algunos procesos en otras organizaciones no gubernamentales planean semanalmente sus reuniones para apoyar técnicamente con procesos agrícolas o frutales, etcétera, ¿no? Pero siempre hay acompañamiento. Lo notorio aquí es que el gobierno lanza estas convocatorias, estamos en el mes de junio, y entonces el proceso de acompañamiento es mi idea es que puede ser por 6 meses, ¿verdad? Cuando un proceso de acompañamiento debe ser permanente del gobierno federal, digamos. En el territorio caen programas federales y estatales, y se consensa con los estados cómo se le va. Pero el territorio ya como está manejado, a veces no es considerado por los programas federales. Ese gobierno estatal es responsable y a ver dónde asignas a los técnicos. Y ya saben que existen ordenamientos territoriales. Entonces, vamos a hacer una auscultación para que en el territorio del ejido vayamos a ver qué es lo que vamos a hacer con otros talleres y demás cosas, ¿no? No se montan sobre plataformas ya existentes, que pueden ser las que ha desarrollado las áreas naturales protegidas, la colindancia con áreas productivas, agrícolas o pecuarias, y se dan cambios que la gente lamenta, y me refiero a las mujeres. Decía una propietaria por ahí de Pijijiapan que el terreno de su marido, ganadero, lo convirtieron a palma. Y dice, y no es posible que yo tenga que comprar en un supermercado, cuando del ganado que existía en la zona, yo diario compraba mi carne fresca. Entonces, un impacto en la comunidad que puede parecer no importante, pero ¿en qué parte de la comunidad? En los núcleos urbanos no tienen ese problema, pero en el núcleo rural, tengo que ir a un supermercado, tengo que adaptarme a una cuestión un poco más, digamos, global o nacional de economías de mercado. Y la posibilidad de acceder a lo que a mí me gusta, en el caso de los maíces, cuando hubo una revolución verde, que no querían comerse el maíz porque no sabía más que a cartón, porque era un maíz que permanecía en vida de aquel por más de 5 años, ¿verdad? Entonces, esta serie de aspectos, de plataformas ya hechas por, digamos, el área forestal y ambiental, no han sido vistos por las áreas productivas del país. La Secretaría de Agricultura o Sembrando Vida. No han sido vistas estas plataformas para decir cómo aprovechamos la experiencia
de esta gente en el territorio para mejorar nuestros programas, que pueden no ser malos, pero así incluso a las no gubernamentales le dices, ¿te quieres capacitar para mejorar tu proceso de frutícola? No quiero. Muchas gracias. Pero no hay ese intercambio y el gobierno pues sigue invirtiendo muchos recursos y vamos a ver a dónde llegan y cómo llegan. Gracias. Bueno, este punto lo vamos a abordar después de la comida, que está el panel sobre todas las cuestiones agrícolas y el monitoreo, y se quedan esas preguntas y esas dudas abiertas, y ahorita los invito tenemos un pequeño coffee break, una disculpa, pero estamos ya en tiempo por los comentarios que había extra, pero bueno, se pueden acercar a los panelistas y ahorita durante el cafecito, y bueno, muchas gracias a todos.